Sancho toma conciencia de que el poder se parece a las torres de la ambición y de la soberbia, en cita textual, y se dirige al mayordomo, es decir, al secretario, al maestresala, y luego a Pedro Recio, el doctor, y a otros muchos presentes, en unos términos que traducen su amarga derrota en clave de su ensimismamiento y autocompasión, y en palabras que se pueden encontrar en declaraciones de políticos actuales, dimisionarios o en sus memorias. Dice Sancho: abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite esta muerte presente. La vuelta a la realidad es muy dura, y su aceptación de cierto orden preestablecido que pensaba podía haber soslayado aún más. Dice Sancho: yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas, ni ciudades de los enemigos que quisieran acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes, ni de defender provincias ni reino. Bien se está San Pedro en Roma. Quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio para el que fue nacido. Sancho culmina entonces su parlamento reivindicando al menos su salida honesta, que irónicamente es el verdadero reconocimiento, por otra parte, de su fracaso, cuando dice Sancho: vuesas mercedes se queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. El desenlace, por tanto, está lleno de un profundo sentimiento de decepción y de frustración que se incrementa aún más en la conversación que Sancho mantiene con Ricote. Poco después, a la pregunta del morisco converso sobre qué ha ganado en la ínsula, la respuesta de Sancho vuelve a repetir los argumentos anteriores, pero es más agente si cabe. Sancho dice: he ganado el haber conocido que no soy bueno para gobernar, si no es un acto de ganado, y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño, y aún el sustento. A lo que respondió Ricote con cierta sorpresa: yo no te entiendo, Sancho, pero paréceme que todo lo que dices es disparate, pues ¿quién te había de dar a ti ínsulas que gobernases? ¿Faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres? Magistralmente, Cervantes cierra la escena con un breve: calla, Sancho, y abre un interrogante implícitamente que no va a contestar directamente. ¿Quiénes son los hombres más hábiles para gobernadores? Voy finalizando. Las secuelas del gobierno de Sancho terminan con el Parlamento, que a guisa de informe dirige en presencia de los duques y que resume los argumentos anteriores, culminando con su expresa dimisión. La intervención de Sancho comienza reconociendo a los duques el origen del poder conferido. Yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, dice Sancho, sin ningún merecimiento mío fui a gobernar vuestra ínsula. Informa genéricamente de lo hecho, he declarado dudas, sentenciado pleitos. Resume gráficamente la forma en que deja la ínsula, en la cual entré desnudo y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, vuelve a repetirlo. Y deja, a juicio de otros, la calificación de su gobierno. Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido delante que dirán lo que quisieran. La fórmula por la que Sancho comunica a los duques su dimisión es protocolaria y no revela, probablemente por autoestima, ninguna de las cuitas que antes había formulado, de manera que se limita a decir en una larga exposición lo siguiente. En resolución: en este tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo y las obligaciones el gobernar, y he hallado por mi cuenta que no las podrán llevar mis hombros, ni son peso de mis costillas, ni flechas de mi aljaba, y así, antes que diese conmigo al través el gobierno, he querido yo dar con el gobierno al través. Y ayer de mañana dejé la ínsula como la hallé, con las mismas calles, casas y tejados que tenía cuando entré en ella. No he pedido prestado a nadie, ni metídome en granjerías, y aunque pensaba hacer algunas ordenanzas provechosas, no hice ninguna, temeroso que no se habían de guardar, que es lo mismo hacerlas que no hacerlas.
Así que, mis señores, duque y duquesa, aquí está vuestro gobernador Sancho Panza, que ha granjeado en solo 10 días que ha tenido el gobierno a conocer que no se le ha de dar nada por ser gobernador, no que de una ínsula, sino de todo el mundo, y con este presupuesto, besando a vuesas mercedes los pies, doy un salto del gobierno y me paso al servicio de mi señor Don Quijote. Posiblemente el mejor resumen de lo acontecido en Barataria para Cervantes se encuentra en la breve conversación que mantienen Don Quijote y Sancho, en la que aquel dice a este: si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón, y si sale pobre, que ha sido un parapoco y un mentecato. A buen seguro, respondió Sancho, que por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladrón. Sentencia que más claramente no ha podido ejemplificar la opinión que en la cultura hispánica se ha tenido desde entonces del político. Concluyo. El análisis de las relaciones entre Don Quijote y Sancho Panza, desde una perspectiva politológica, permite contemplar un escenario poliédrico de las mismas. Cuestiones que van desde la iniciación hasta el cénit de la ambición, pasando por el papel jugado por la seducción, el culto a la lealtad y el desarrollo de la solidaridad, llenan las páginas de la obra cervantina. Son planos de una realidad absolutamente política en la que los dos protagonistas se mueven en una historia atemporal y de borrosos confines geográficos, algo que subraya su potencial explicativo universal. El campo de la política se construye entrelazando relaciones cuyo componente está definido por este tipo de aspectos, desempeñando la ambición uno de los principales motores del quehacer del poder en el espacio público. Por otra parte, la tarea del padrinazgo esconde una especie de liderazgo en el que resulta imposible no tener en cuenta cierta función pedagógica de quien tiene el capital simbólico que le permite investir del mismo a quien va a ejercer una tarea del mando. Contrariamente a lo que las pautas de la racionalidad podrían indicar, en este caso, el capital simbólico de Don Quijote no procede de una familia, de una escuela o de la propia experiencia. Su origen es universal. Emana de algo tan difuso, pero tan articulador de una sociedad como es el sentido común. Desde esa atalaya, desde Don Quijote, sienta su cátedra, lo que vendría a dar a la misma un carácter profundamente democrático, algo que además se ve refrendado en la insistencia de la búsqueda de legitimidad y de eficacia en el quehacer de Sancho. Sancho, lejos de cualquier heroísmo proteico, es, a fin de cuentas, un individuo más del siglo XVI español, zaherido por el fracaso en la actuación pública, que sufre un ajuste de cuentas tanto de su entorno como en su fuero interno, es decir, variables del contexto y variables digamos, íntimas. Esta suerte de catarsis es una especie de metáfora de las dificultades y contradicciones de la política y de lo complicado que resulta compaginar el sentido individual de la existencia que enmarca las decisiones de las personas con la acción colectiva que se da en un contexto determinado. Cervantes esgrime un reflejo descarnado en torno al campo de la política, repito, a inicios del siglo XVI, que sirve para configurar su propia valoración por parte de la sociedad del momento. Sin embargo, esta circunstancia trasciende el lapso transcurrido para darle un notable carácter actual de indudable vigencia. Muchas gracias. Bueno, después de esta brillante exposición, no sé, ustedes, los que ya lo hayan leído el Quijote, no lo hayan visto porque en juventud no veía esa visión politológica, y agregaría todo lo que se ha comentado aquí comparado con la realidad actual es mera coincidencia, ¿verdad? En ese sentido, agradecemos esta
brillante exposición y procederemos a hacer un par de bloques dependiendo del tiempo, que el doctor ha sido muy respetuoso, tratemos de hacerlo todos. Empezaremos con 3 preguntas o comentarios, reflexiones, lo más puntuales posibles, y el doctor procederá a la respuesta, y en ese orden estaremos avanzando de acuerdo al tiempo. Así que tienen ustedes la palabra. La parte de atrás. ¿Alguien más? Bueno, es el frío de la mañana que está empezando. Buenos días. Mi pregunta va en relación a ese carácter democrático que usted señala, y es ¿qué opinión se ve en el Quijote de la libertad? ¿Qué concepto hay alrededor de la libertad en la obra de Cervantes? Muchas gracias. ¿Alguien más? Como decimos los maestros en el aula, todo claro, ¿verdad? Bueno, le damos la palabra al doctor. Bueno, dentro de mi osadía, como crítico de textos, me temo que no voy a tener una respuesta, digamos, muy elaborada, porque como decía al principio, esto era muy osado, ¿no? Entonces, no soy crítico de textos y no trabajo en este tipo de, digamos, de ámbito, ¿no? Mi lectura ha sido para buscar esta serie de elementos que he planteado aquí. Y confirmo con Levins que igual uno lee el Quijote o le obligan a leer el Quijote en una edad en la que probablemente no debe leerlo, y entonces solo es en algún momento, por alguna cita que uno ve en algún momento, de darse cuenta que puede hacer esta relectura. Y yo la relectura la hice pues hace 3 años, ¿no? Entonces uno se da cuenta de, cuando ya tiene una visión, en nuestro caso la visión politológica, pues ese tema de la ambición, ¿no? O sea, es que lo ve inmediatamente. O sea, es como cuando uno bueno, pues ve una película o una exposición de arte y se fija en el tipo de cuadros, en el tipo de pasajes o que le llaman la atención, ¿no? Entonces, eso está claro. Pero volviendo al tema, a la libertad en Cervantes. No, yo creo que, o sea, yo creo que está absolutamente presente, ¿no? Para mí, el personaje más fascinante de Cervantes, de Quijote, es Ricote, precisamente. O sea, yo creo que Ricote es un personaje muy lateral, pero es un personaje maravilloso. Porque claro, en España se ha hablado mucho, en la historia de España hemos hablado mucho de la expulsión de los judíos, pero se ha hablado muy poco de la expulsión de los moriscos. Y salieron más moriscos que judíos de España. Y Ricote era un morisco, ¿no? Entonces la dignidad de Ricote y el cómo habla y cómo busca regresar, una vez que ha sido expulsado, regresa a España y regresa como camuflado y demás, es un tipo un hombre muy digno, ¿no? Y es yo pondría ahí el paradigma de la libertad en el Quijote, ¿no? En la figura de ese morisco converso, ¿no? De Ricote. Pero hay muchos otros escenarios, ¿no? Donde la libertad está presente, ¿no? Muchísimos, o sea, como saben, el Quijote está lleno de cuentos, de historias dentro del Quijote, ¿no? Entonces ahí podríamos encontrar algún ejemplo. Por ejemplo, estoy ahora recordando en La Venta, ¿no? Por ejemplo, ahí también hay un escenario donde la libertad está muy presente, ¿no? Pero claro, también siempre está pendiente, y eso entre líneas, el miedo que tiene Cervantes a la Inquisición, y el miedo que tiene Cervantes, si quieres, a los poderes reales de esa España, ¿no? Por eso también el papel de los duques en el fondo, el papel de los duques es muy criticado, ¿no? por Cervantes, y es también una idea, ¿no? de carácter democrático, ¿no? de Cervantes. No, es así un poco lo que se me ocurre, ¿no? Profesor Manuel, me gratifica mucho este tipo de temas, ya conocemos